el peor virus y cómo vencerlo. Hoy en día, por todo lo que estamos atravesando, esa palabra virus es una palabra que estamos repitiendo constantemente. Constantemente está en nuestra mente, está en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Por esto del virus corona, el COVID-19. Pero hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros entendamos el día de hoy que Dios está con nosotros, que jamás nos deja, jamás nos desampara. Como decía Sara hace unos minutos atrás, hoy comenzamos la Semana Santa, comenzamos la Semana Mayor, la cual termina al final con dolor, con lucha, con la traición, con el abandono. ¿Sí me explico? Pero hermanos, comienza la semana nueva en victoria, en victoria. Así que el día de hoy quiero motivarte, hermano, en el nombre de Jesús, a que recuerdes eso. Que ninguna prueba dura para siempre, que ninguna noche es eterna y que todo esto que estamos atravesando también, hermanos, pasará. Todo pasará. Así que el día de hoy te motivo a poner siempre tu fe en el Señor. Mirábamos las noticias y el gobierno federal, el presidente, preparaba a la nación con la noticia de que probablemente esta es una de las peores semanas que va a tener la nación en toda su historia. Las muertes van a subir y va a ser una semana llena de malas noticias. Pero hermanos, nosotros el pueblo de Dios clamamos que no sea así. Que Dios intervenga de una manera poderosa, que Dios sane, que Dios detenga este virus. Y creemos, hermanos, que así será. Que así será. Pero como decía, la palabra virus es una palabra que hemos escuchado mucho. Yo leí un poquito acerca de los virus tratando de educarme y la Universidad de Stanford puso un artículo en el cual la universidad habla un poquito acerca de lo que son los virus. Y la universidad comienza su artículo diciendo que el virus o esta manera de vida, si lo podemos llamar así, es la forma de vida más abundante en el planeta Tierra. Es la forma de vida más abundante. Hay más virus en la tierra que cualquier otra especie. Cualquier otra especie. Decían ellos que para que usted tenga una idea, trate de multiplicar 1 billón por 1 billón, dice. Luego multiplique eso por 10 trillones y después esos 10 trillones multiplíquelo al 31 poder. O sea, eso es un número que ni la mente nos da capacidad. Y luego de ese número podrás entender cuántos virus, cuántos tipos de virus hay en nuestra tierra. Es increíble. Y mire lo que ha hecho uno solo. Un solo virus. El virus es una entidad que ataca las células, las invade y las destruye. Y por eso el día de hoy tenemos esta crisis con el coronavirus. Se llama corona por la forma que tiene el virus. Tiene como una corona alrededor de él. Y se llama un novice porque no lo habíamos visto antes y no tenemos ninguna medicina, no tenemos ningún remedio para el virus. Entonces estamos aprendiendo acerca de lo que es este virus. Pero algo muy interesante, hermanos, que Dios me puso en mi corazón, es que en realidad el peor de los virus no es este virus. El peor de los virus, hermano, es aquel, escuche esto, y lo va a ver en su pantalla, el mayor de los virus causó la muerte física a todos. A todos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a nosotros, nos hizo seres inmortales. Nunca teníamos que haber muerto. Ahora, hermano, todo ser humano que nace tiene que morir. Tenemos algo en nuestro sistema que nos hace que todos nazcamos, crezcamos y eventualmente un día vamos a morir. Este virus causó la muerte física de todos los seres humanos. En Romanos capítulo 5, versículo 12, la Biblia nos dice esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó
a todos los hombres. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, dice la Biblia, pecaron. ¿Cuál es el peor de los virus? No es el COVID-19 que estamos atravesando el día de hoy. El peor de los virus, hermano, es el pecado. Fíjate lo que te voy a decir. Es por el pecado, hermano, que tenemos el COVID-19 el día de hoy. Es por el pecado que el ser humano lucha con las enfermedades. El pecado, dijo el apóstol Pablo, trajo la muerte a la humanidad. Trajo la muerte a la humanidad. Este representa la maldición sobre nuestro cuerpo que ahora se enferma. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó perfecto, hermano, sin enfermedad, sin dolencia. Teníamos un cuerpo que no enfermaba, que no había ninguna necesidad de medicina ni nada por el estilo. Pero en el momento en que el ser humano se rebela con Dios, entra el pecado y por el pecado la muerte. Y no solamente entra el pecado, entra la muerte, pero entra la maldición sobre la naturaleza. Y la naturaleza, escúcheme el día de hoy, que debía de estar a servidumbre del hombre. El hombre debía ser el rey de la naturaleza. Dios creó la naturaleza para poner al hombre ahí que enseñorease sobre la naturaleza. Por el pecado, por el mayor de los virus, la naturaleza se rebela contra el hombre. Hasta el día de hoy vemos la naturaleza rebelarse en contra del hombre cuando el hombre debía haber sido su rey. En Génesis capítulo 3, del versículo 17 al versículo 19 dice así. Y todos conocen esta historia, pero quiero que lo analicemos. Miren lo que dice: no comerás de él. Maldita será ¿qué? La tierra por tu causa. Y mira lo que dice. Mira lo que dice. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado trae la maldición que trae una división entre el hombre y la naturaleza. Hay una lucha entre ellos. Miren lo que dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, Dios le dijo a Adán: cuando la tierra antes te daba su fruto alegremente, te daba su fruto sin lucha, sin sudor, sin esfuerzo, ahora tendrás que sudar para que ella te dé su fruto. Cuando nosotros hablamos de este virus que está sacudiendo a todo el mundo, hermanos, y la gente pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué, hermano, y la raíz del por qué está en el pecado del hombre. Dios no creó este mundo para que fuese así. Y como le dije, hermanos, viene este virus y vamos a atravesar este virus y luego vendrá otro, hermano. Y luego vendrá otra pestilencia, porque al final de los tiempos, hermanos, la Biblia es muy clara que vendrán pestilencias, vendrán enfermedades, vendrán muchos dolores. Esto no debe de sorprender al pueblo de Dios, porque Dios ya nos dijo, hermanos, que es principio ¿qué? De dolores. Es principio de dolores. Este virus ha parado a todo el mundo está detenido el día de hoy. Mas nosotros como pueblo de Dios debemos entender la causa y el origen, hermanos. Y la causa y en el origen reside en el peor de los virus, que es el pecado. El pecado, hermanos, es el peor de los virus que existe. Miren lo que dice Romanos 8 del 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo está la naturaleza el día de hoy? Conmovida, adolorida. ¿Por qué? Por el pecado. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es esto, hermanos? Sino la muerte física, la enfermedad. Pero ¿qué dijo Jesús acerca de la muerte física? ¿Qué dijo Jesús acerca de la muerte de este cuerpo, hermanos? En Mateo 10, capítulo 28, dice así,
No sé si está en la proyección, pero si no, búsquelo en su Biblia. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Fíjate la palabra de Jesús. Yo lo mencioné en uno de mis estudios hace unas semanas atrás, pero quiero que me pongas mucha atención. Pay attention right now. ¿A dónde me escuchas? Solo una cosa nos dijo Jesús que le teníamos que tener temor en esta vida. Siempre Jesús nos dijo, no temáis. ¿Ven? Siempre Jesús nos dijo, no temáis. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Todo el tiempo Jesús nos dijo, no temáis. Una sola vez nos dijo, tenle temor a algo. Una sola vez nos dijo Jesús, tenle temor a algo. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que es importante poner atención a lo que Jesús sí nos dijo que le teníamos que tener temor? Mateo capítulo 10, versículo 28 es algo que tú tienes que subrayar en tu Biblia y acordarte todos estos días, hermano. Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo. No le tengas tu temor a ningún virus. Amén. Yo no estoy diciendo que tengas precaución. Precaución y temor son dos cosas muy distintas, hermano. Muy distintas. Jesús dice, este es el mandato de nuestro Señor Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden ¿qué? Matar. Y miren lo que dice, tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una vez más, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y qué es esto que puede destruir nuestra alma y condenarnos al infierno? Por tanto, el pecado entró en el mundo y por ende la muerte. ¿A qué le tenemos que tener temor nosotros? A una vida de pecado. A una vida de pecado. Pastor, pero yo pensaba que usted nos iba a dar una palabra de ánimo y aquí. Hermano, escúchame bien. Si tú vives en comunión con Dios y si tu fe está puesta en Él, hermano, es claro en nuestra vida cuando dice, y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos también. Yo no te estoy hablando de no tener precaución. Yo te estoy hablando de tener bien concentrado, bien enfocado lo que la palabra de Dios dice para nuestra vida, hermanos. Jesucristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, temed al que mata el alma y condena tu cuerpo al infierno. Y esto es el pecado. Esto es el pecado. Quiero que entendamos el día de hoy, hermanos, si pueden ver la pantalla, el mayor de los virus o el peor de los virus, como titulé este sermón, también causó la muerte espiritual. Al principio le dije que el peor de los virus causó la muerte física. Por eso todos morimos, hermanos. That's why we all die. We all get sick. We all die. You can live to 110. Puedes vivir hasta 110. Yo escuché hace unos meses atrás a alguien que vivía hasta los 120, pero tengo toda la vida, nunca he oído a alguien que viva más de 125, 100 años. Si ya viviste 120, pues ya te vas. Ya te vas, ya te vas. Ya no te queda mucho. Porque la muerte entró por el pecado, la muerte física. Pero el peor de los virus también causó la muerte espiritual. La muerte espiritual. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, escuche, por medio de la muerte, a aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es ¿qué? El diablo. ¿Quién? Escúchame, amén. ¿Quién tiene el imperio de la muerte en sus manos? Satanás. Satanás tiene el imperio de la muerte en sus manos. Porque por medio del pecado él trae muerte física. Amén. Pero Jesús dijo, aunque él trae muerte física, no le temas a eso. Tenle temor al que mate el alma. Pero Jesús en su poder y en su soberanía utilizó la muerte misma, escúchame, oh gloria a Dios, la muerte misma para derrotar a la muerte. Porque Él con su muerte
venció la muerte. Él con su sacrificio destruyó el virus más horrible que el hombre y la mujer ha experimentado jamás. Yo quiero que vengas y te sintonices el día viernes. Porque Jesucristo venció el virus con su sangre. Con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso hace meses atrás yo le decía, la sangre de Jesús es lo más poderoso que ha tocado esta tierra, hermano. Es lo más poderoso que ha tocado esta tierra. La sangre de nuestro Señor Jesús quitó el peor de los virus. Por esta razón debemos quitar de nosotros aquello que es el mayor de los virus, que es el pecado, la rebeldía a Dios. Para los que tratamos de vivir consagrados a Dios, recuerda las promesas de Dios. Jesús dijo en una ocasión a los que le han abierto su corazón a Jesús, en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que te dice Jesús si el día de hoy tú no le has abierto tu corazón a él. Cuando preparaba este sermón oraba que personas que no conocen de Jesús lo escuchen. No solamente su pueblo, pero aquellos que no le conocen. Si tú no conoces a Jesús, donde quiera que estés, wherever you are, Jesus said, I am at the door. I am at the door of your heart and I am knocking. And maybe God is using difficulty, struggle, this crisis to knock on your door. He's knocking on your door. Maybe it's other crisis. Jesús quizá está utilizando esta crisis o otras crisis en tu vida, hermano. ¿Me explico? Y está tocando la puerta de tu corazón. Y Jesús promete a todo aquel que le abre la puerta de su corazón, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Persona, amigo que nos escuchas, si tú no le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, pídele que entre en tu corazón el día de hoy. No le tengas temor al que destruye tu cuerpo. Un día todos vamos a morir. Ninguno de nosotros es eterno. No le tengas temor al que destruye tu cuerpo. Tenle temor al que destruye tu alma. Tenle temor al que puede condenar tu alma al infierno, que es el peor de los virus, que es el pecado. Pero ya Jesús nos dio la cura al pecado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Al pueblo de Dios, Jesús dice esto en Apocalipsis 3:20 también. Al que venciere, di amén conmigo el día de hoy, todos ustedes que me escuchan, al que venciere, mira qué bonito, hermano, le daré que se siente conmigo, ¿qué? En mi trono, así como yo he vencido. Amén. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si tú vences, Jesús te promete que te sentarás a la par de él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿qué? A las iglesias. Mira qué bonito. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere. Yo te quiero preguntar el día de hoy, hermano, hermana, hermano de Iglesia Vida en Victoria, ¿estás venciendo el día de hoy? ¿Estás venciendo el día de hoy? Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano, Dios nos ha llamado a vencer y vamos a vencer. ¿Me está escuchando? Este es el año de victoria y no se me olvida que Dios me puso eso en mi corazón, hermanos. Para el mes de febrero estaba yo preparando sermones de lo que era la visión 2020, el año de la victoria. Y yo claramente sentí el Señor que me dijo, quiero que le digas a mi pueblo que no hay victoria sin lucha. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo prediqué? Que no hay victoria sin... Ni en mi mente, hermanos, sabía que todo el mundo iba a atravesar esta semejante lucha. Pero ¿cómo vamos a salir de esta lucha, hermano? ¿Cómo vamos a salir de esta prueba? Victoriosos. Victoriosos, hermanos, vamos a salir cada uno de nosotros.
Hoy puede que no tengas a Jesús en tu corazón. Puede que sea que necesites reconciliarte con Él. Quizá tú me escuches el día de hoy, eres un hijo, eres una hija de Dios, pero estás apartado de Dios. Tu corazón está muy lejos de Él. You're far from God. You're far from having a relationship with Him. You need to come back. Necesitas reconciliarte con el Señor. Debemos examinar, como dice un himno antiguo, nuestros caminos y volvernos a Jehová. Hoy es Domingo de Ramos, lo mencionamos al principio. Y el Domingo de Ramos, Jesús entró a Jerusalén y cuando la Biblia dice que cuando la vio lloró, le dolió en su corazón porque sabía lo que venía. Pero la gente, cuando Jesús entró, le dieron la bienvenida, le gritaron esa palabra muy conocida, Hosana, Hosana, y dice que tiraban sus mantos y con ramos le celebraban, y el Señor se montó en un burrito que nadie se había montado a alguien, la Biblia lo llama un pollino, y la gente le celebraba, y decía, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Cinco días más tarde estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Hermano, el día de hoy es mi oración que cada uno de nosotros no seamos de las personas que el domingo cantamos y decimos Hosana y el viernes estamos gritando crucifíquenle con nuestras faltas, con nuestros errores. El libro de los Hebreos dice, pecaremos para que la gracia de Dios abunde, porque los que pecamos, dice, es como que volvemos a colgar a Jesús en la cruz. ¿Abusaremos nosotros de la gracia de Dios? Hermano, hermana, escúchame, no podemos nosotros abusar de la gracia de Dios. No es correcto, hermanos, que constantemente le estamos pidiendo perdón a Dios por las mismas cosas. Debemos de cambiar. Debemos de cambiar, hermano. Debemos de sacar ese virus de pecado de nuestras vidas. Debemos de sacarlo, hermano. Y solamente lo podemos hacer con la ayuda de nuestro Señor. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo vencemos el peor de los virus? ¿Cómo vencemos el peor de los virus? Quiero leerte, hermano, Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Segunda de Crónicas, creo que 7. Por alguna razón le puse 2. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Y para los que, yo sé que muchos han oído este versículo, mas no conocen el contexto. Este versículo llega en el momento en que Salomón dedica el templo a Dios. Y él acaba de terminar una oración, una de las oraciones más hermosas que hay en el Antiguo Testamento, pidiéndole a Dios que su presencia estuviera siempre presente en ese templo. Y que cualquier oración que la gente hiciera en ese templo, él la escuchara y la contestara. Una oración hermosa con la cual Salomón dedica el templo que fue destruido, pero cualquiera que ve la descripción del templo hoy, si estuviera parado, fuera la maravilla más grande del mundo, la riqueza, el esplendor, la belleza con que fue hecho y dedicado este templo al Señor. Al final de esta oración, Dios contesta. Dios le contesta a Salomón. Y no vamos a leer toda la respuesta que Dios le da. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Pero mira lo que dice, hermanos. Mira lo que dice. Esto es Jehová hablando. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, escucha. Hermanos, hoy, bueno, al menos aquí en California está lloviendo y no nos ha llegado la langosta, pero sí nos ha llegado la pestilencia, hermano. Sí nos ha llegado la pestilencia. Y no solamente acá, en todo el mundo, hermano. Y ahora me encanta porque lo que dice Jehová, lo que dice nuestro Dios, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Hoy en día, a través de las redes sociales, uno escucha cantidad de cosas. Este es el juicio de Dios, este no es el juicio de Dios. Quiero que me voltees a ver, hermano. Yo no sé si este es el juicio de Dios o no es el juicio de Dios, solo Dios sabe. Y yo creo que presumir de si lo es o no lo es, no es nuestro lugar. Puede ser muy bien que sí sea, hermano. ¿Quién conoce la mente de Dios? Lo que sí sé es que Él lo permitió. En algún momento del año pasado, en algún momento, Dios dio la luz verde para que esto entrara a la humanidad. En algún momento Dios dijo, ok, porque ni una hoja, dijo Jesús, cae al suelo sin que el Padre lo permita. En algún momento Dios Todopoderoso, el Elión, el Todopoderoso dijo sí al virus y lo permitió. Eso sí lo sabemos. ¿Qué más sabemos, hermanos? Sabemos que hay peste y mortandad en medio nuestro. Cuando entró este virus, todas las noticias, no, solo los ancianos están en peligro, no, solo la gente con enfermedades crónicas, y de repente empezamos a ver en las noticias, ¿verdad? Que se murió el hombre de 20 años, ¿y qué tenía? No tenía nada. Yo me quedé impactado hace 2 semanas atrás cuando en Lancaster, una ciudad al norte de acá, un joven de 17 años, y yo esperaba que dijeran, bueno, ¿de qué padecía? No, yo estaba esperando, me tienes que decir que padecía algo. No padecía de nada. Y se lo llevó en 5 días el virus, 5 days. Ayer en los Estados Unidos murieron 1,117 personas en un solo día, hermano. Ayer, en un solo día. Creo que murieron más de 100 personas aquí en el condado de Los Ángeles ayer, hermanos. En un solo día. It's one day. Esto se llama peste y mortandad, hermano. Entonces, cuando yo eso sí lo sé, debo entender lo que Dios dice. Y si enviare pestilencia a mi pueblo, porque este virus no está solo atacando al mundo, está atacando a todos, hermano. A todos, a todos. Este es el juicio de Dios, dice la gente, sobre el mundo. ¿Por qué enferman los hermanos? ¿Por qué se están enfermando los hermanos? ¿Ah? ¿Por qué se están enfermando los santos? Si es juicio para todos. Si es juicio para todos, hermano. Porque la última vez también las iglesias no nos dejan reunir. Porque si fuera para el mundo, pues reunámonos nosotros. Nosotros no somos del mundo. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué no quieren reunirse los hermanos? Yo le diría a aquellos que dicen este es el juicio del mundo. Entonces, ¿por qué tú no quieres ir a la iglesia, papito, si es el juicio para el mundo? ¿Ah? No tienes que tener temor si es el juicio para el mundo. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos, ante el peor de los virus, que es el pecado, que detiene todo lo demás? Yo quiero decirte que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es que debemos de recordar y debemos de reconocer que no tenemos todas las cosas bajo control. Yo sé que usted ya se dio cuenta de cuántas cosas no tiene control en su vida. Hermano, uno creía que, fíjese que aquí en los Estados Unidos es un país que se jacta, y es algo muy hermoso, muy bonito, de la libertad. Aquí en este país hay libertad de moverse, hay libertad de expresión, hay libertad de conocimiento, hay libertad de todo, hermano. Aquí somos libres en realidad. Tú entras, sales, vas, quieres vivir en la calle, quieres vivir donde tú quieras, quieres esforzarte, no quieres esforzarte, quieres decir algo en contra del gobierno, aquí hay libertad. Pero esto ha traído, hermano, que ahora ya ni siquiera puedes salir de tu casa porque tienes temor que te van a meter a la cárcel. Y nos estamos dando cuenta de cuánto no tenemos control. Creíamos que teníamos control.
Creíamos que teníamos control, ¿sí o no? Pero no tenemos control. Dios tiene control. Dios tiene control. Leía las noticias y decían, le preguntaban al presidente de los Estados Unidos, usted dio un pronóstico muy malo hace 2 semanas atrás. ¿Cree que, cómo estamos? Le dice. Y él dio la mejor respuesta que creo yo. Él dijo, no sé. Nadie sabe. Nadie sabe cómo va a evolucionar esto. Esperamos que suceda lo mejor, pero francamente, ¿quién sabe, hermanos? Hablaba con unos hermanos el día de ayer y comentábamos que al principio de todo esto decían, no, deje que caliente el clima, que venga el verano y esto va a disminuir. Hermano, en Ecuador la gente está muriéndose en las calles y ahí está a 90 grados la temperatura. Hace rato que es verano allá. En la Florida, hermano, en muchos lugares donde el clima es muy caliente, está esparciendo la enfermedad sin ningún impedimento. Dios conoce, Dios sabe, Dios es todopoderoso. Y el mundo odia esto, porque el mundo quiere tener control. El mundo quiere tener control. Y se burlan de la iglesia. Dicen que nosotros no creemos en la ciencia. La Biblia es el primer libro que habla de ciencia, hermano. Claro que creemos en la ciencia. Claro que creemos en la ciencia. Pero creemos en el que creó la ciencia. Y estableció sus leyes, leyes físicas. Pero sobre las leyes físicas puso las leyes morales, hermano. Porque el pecado entra cuando uno viola la ley moral de Dios. Y por ende entra la muerte física como la muerte espiritual. Tenemos que reconocer en nuestras vidas, hermano, hermana, que no tenemos control de las cosas. Dios tiene control de las cosas. En el Salmo 100, versículo 3, la Biblia dice, reconoced que Jehová es Dios. Mire qué bonito. Hermano, póngame la toma. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién puede sanar tu cuerpo? El que lo creó, papá. ¿Quién puede sanar tu cuerpo? El que lo creó. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios en su gran amor le ha dado una inteligencia al hombre y a la mujer increíble, hermano, para desarrollar medicina, para entender la ciencia de la naturaleza. Dios le dio ese conocimiento al hombre y a la mujer. Y nos ha servido de mucho. Pero nunca debemos descartar el conocimiento por el soberano. Y el soberano es Él, hermanos. Los discípulos en la barca sintieron temor. Yo prediqué de eso hace 2 domingos atrás. El centurión con su siervo enfermo vino donde Jesús. La mujer con el flujo de sangre que tenía ya 12 años sufriendo de esto. Jairo con su niña que estaba enfermo. Todos estos tenían problemas de enfermedad y de muerte. Los discípulos en la barca tenían temor de la muerte. We're going to die here. El centurión temía por la vida de su siervo. Yo me imagino que lo amaba mucho. La mujer con el flujo de sangre tenía temor por su salud también. 12 años. Jairo con su hija. Cada uno de ellos estaba atravesando un problema, escúchame, de enfermedad, un problema en su cuerpo, un problema de dolencia, ya sea en su cuerpo o en el cuerpo de un ser querido. Lo mismo que estamos atravesando nosotros el día de hoy. Ahora, la mujer con el flujo de sangre dice que había donde todos los doctores había hecho todo lo posible. Yo me imagino que Jairo hizo todo lo posible para que su niña no enfermara. Yo me imagino que el centurión romano le compró medicina al siervo, hizo todo. Pero llega un momento, hermanos, en nuestra vida donde tenemos que entender que tenemos una decisión delante de nosotros. Y esa decisión es reconocer que Dios tiene control de todas las cosas. Y tú puedes ir al mejor hospital. Y tú puedes vivir en el país más desarrollado. O puedes estar en el jacal más olvidado, en el caserío más perdido, en el rancho más recóndito. Y cuando Dios dice, eres sano, hermano. Porque ese es Dios.
Para sacar, hermano, el peor de los virus de mi vida, yo tengo que reconocer que no tengo todas las cosas bajo control. La segunda cosa que quiero decirte, hermano, según Crónicas, es que debemos de buscar la relación con Jesús. Para usted que me escucha, que no conoce de Jesús, esto es vital. Para aquellos que somos pueblo de Dios, lo sabemos muy bien. Lo sabemos muy bien. Hace meses atrás, un mes, 2 meses atrás, yo predicaba acerca del amor a Dios y les dije, hay que tenerle cariño a Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando dije, hay que tenerle cariño al Señor? Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿tú le tienes cariño al Señor? Me da mucho gozo ver a los hermanos decir que extrañan la iglesia. Qué gusto, qué bueno. Ojalá cuando ya nos podamos reunir también la sigan extrañando y no falten. Y no falten. Hay unos que yo creo que ni deberían de llamarse cristianos. Porque para ellos les da alegría que ya no tienen que venir. Que ya no tienen que servir. En la primera instancia dicen, no, yo no puedo ir, yo no quiero ir. Ahí vemos la calidad de tu compromiso con Dios. ¿Sabe que estos tiempos, hermanos, también son como ese filtro que saca el trigo de la cizaña? Donde vemos verdaderamente quién está parado en la fe y quién no. Cuando vemos verdaderamente quién cree en Dios y quién no. Quién pone su fe en Dios y quién no. Claro que sí, hermano. Claro que estos tiempos nos ayudan a definir. Alguien me preguntó a mí hace unos días atrás, pastor, ¿usted tiene temor? Pues temor no. Precaución, claro que sí, tratamos de tener precaución. Pero temor, hermanos, yo no sé, quizá es por la crianza en el evangelio que tuvimos. Para los que me conocen un poco, saben que yo acepté al Señor, hermano, en el año de 1989. 1989, tengo 31 años de ser cristiano, hermano. 31 años de ser cristiano. Me bauticé a los 10 años, 30 años de estar bautizado. Pero yo acepté al Señor, hermanos, en mi país natal, en el país del Salvador. Y cuando yo acepté al Señor, hermano, mi país todavía estaba atravesando la guerra civil. Y quiero decir, y algunos de mis hermanos que nos ven en El Salvador o hermanos que están aquí que son salvadoreños saben muy bien esto. Nosotros, hermanos, íbamos a la iglesia en medio de toques de queda. Toques de queda no que te iban a dar un ticket, hermano, porque andabas caminando. Toques de queda que te iban a llevar al cuartel o te iban a matar ahí porque te iban a considerar guerrillero. Y aún así íbamos a la iglesia. Aún así continuábamos. Íbamos a las vigilias, hermanos, sin luz eléctrica. Muchas veces nosotros en nuestra iglesia pequeñita de 20 personas allá en Santa Ana, llegábamos y ¡pum! Se iba la luz. ¿Y qué sacaban los hermanitos? Una lámpara Coleman. Una lámpara Coleman. Y la colgaban y ahí iluminaban todo el cuartito. Y ahí seguían los hermanos alabando a Dios. Amén, amén, amén. ¿Ves? La gente me dice, pastor, no tiene temor. Yo me crié bajo circunstancias adversas en el evangelio, donde uno seguía caminando, hermano. Yo les he contado la historia a muchos de ustedes, mis tías que me ven en El Salvador, mi abuela, no sé si me ve y si me escucha le mando saludos en el nombre del Señor. Íbamos para una vigilia allá en la década de los 90, cuando fue la última y la mayor ofensiva de la guerrilla en mi país. Era un viernes, íbamos para la vigilia a las afueras de la ciudad de Santa Ana. Y yo iba a la casa de mi abuela, yo vivía con una de mis abuelas, iba a la casa de mi otra abuela, iba rumbo allá. Cuando llego a la casa de mi abuela, sueltan una bomba en uno de los transformadores, como a unas 5 o 7 cuadras de donde estábamos nosotros, donde estaba nuestra casa. Y pum, se fue la luz. Y yo tenía tantos deseos de ir a la vigilia, que me encantaban las vigilias. Volteé a ver a mi abuelita y le dije, abuelita, ya no vamos a ir a la iglesia. ¿Cómo no? Me dijo. Vámonos. Ella cargaba una lámpara de mano en su bolsa y me dijo, vámonos, hijo. Y todo el camino desde la casa hasta que llegamos a la vigilia, ¿sabe qué nos acompañó? El Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo pues a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en él confiaré. Yo no te estoy diciendo, hermano, que te vayas y te metas ahí donde está la gente enferma o te vayas. Yo no estoy hablando de eso. Pero yo estoy hablando de actuar de una manera como que no confiáramos en el Señor
Y hermanos, francamente, que le tengamos temor a aquello que mata el cuerpo, hermanos. Del Señor somos. Debemos de buscar esa relación íntima con Dios y saber, hermanos, saber y entender que Dios cuida de nosotros. Para muchos esto está, hermano, tú que me escuchas, esto está probando tu fe. Tu fe es muy cómoda. Tu fe es muy cómoda. Vienes en tu carrito, te sientas en el santuario de aire acondicionado, los cantos, no ha habido sacrificio, no ha habido entrega, no hay nada que haya probado tu fe. Hoy tu fe está siendo probada. Te vas a parar por Dios, te vas a consagrar a Él, vas a buscar del Señor o vamos a continuar con apariencias. Número 3. Para sacar el peor virus de nuestra vida, hermanos, debemos de dejar nuestro pecado. Si mi pueblo que lleva mi nombre, dice, oraren y se arrepintiesen de sus malos caminos. Yo creo en la gran misericordia de Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Pero hermanos, el pecado entra a nuestra vida y es peor que el COVID-19. Es peor que cualquiera de estas cosas. Porque destruye tu espíritu, daña tu espíritu, afecta tu alma, afecta tus emociones. Hermano, debemos de sacar que es el peor de los virus de nuestra vida por medio de la sangre de Jesús. Debemos de sacar el pecado. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más. Jesús le dijo a Zaqueo, ya no defraudes más. Jesús le dijo al lisiado de Betsaida, levántate, no sea que algo peor te acontezca. Hermano, escúchame, a María Magdalena Jesús le sacó 7 demonios. Es claro, hermano, que aunque ponemos nuestra fe en el Señor, es claro en los evangelios que el ser humano, el Hijo de Dios, el discípulo de Jesús, tiene que sacar el pecado de su vida. Jesús nunca dijo, sígueme y sigue viviendo en pecado. Jesús no dijo eso, hermano, hermana. El que peque, dice la Biblia, no peque más. El que robe, no robe más. El que mienta, no mienta más. El que vive en adulterio, pare de hacer eso. El que vive en fornicación, deje de hacer eso. Debemos, hermanos, en el nombre de Jesús, sacar el pecado de nuestra vida. ¿Sabe que la Biblia dice que a María Magdalena Jesús le sacó 7 demonios? Y es bien interesante porque la Biblia es muy clara. Yo no sé por qué no predicamos más de María Magdalena. Pero los únicos que estuvieron a los pies de Jesús fue Juan, María la madre del Señor y María Magdalena. Nunca se apartó ya más María de Jesús. Jamás. Jamás. Jamás se apartó. Estuvo con él. Es más, la primera persona que fue a la tumba fue ella. Fue ella. ¿Por qué? Porque había dejado el pecado a un lado. 7 demonios. 7 demonios. ¿Qué traen los demonios? Muerte, pestandad. Quiero darte una palabra el día de hoy. Porque muchos cuando pensamos en el pecado, hermano, pensamos en lo que acabo de mencionar. Pues no, pues yo no robo, yo no miento, yo tengo mi esposa, yo me comporto bien, yo aquí, yo allá. Te voy a dar una palabra. Y es esta: omisión. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. No es solamente no hacer lo malo, es hacer lo bueno. No es solamente que tú te apartes de lo que es incorrecto, es que tú busques hacer la voluntad de Dios. Porque al que sabe hacer la voluntad de Dios y no lo hace, es pecado y es muerte a tu vida. Es muerte a tu vida, hermano. Hermanos, cuando yo preparaba esto me acordaba de una de las parábolas del Señor, la parábola de los talentos. Una de las palabras más duras que Jesús dijo acerca de alguien fue acerca de esa persona en la parábola de los talentos que no hizo lo que tenía que haber hecho.
Lo llamó siervo inútil y malvado. Wow. Hermanos, en medio de esta crisis, ¿estás tú haciendo la obra de Dios? ¿Estás tú compartiendo del amor de Dios? ¿Estás tú cooperando con el Espíritu Santo en tu vida? Cuando honró Jesús la fe del centurión, Él reprendió a los, entre comillas, hijos del reino y dijo que serían arrojados a la condenación eterna porque no habían tenido fe. Hermanos, este es el momento donde nuestra luz debe de brillar en medio de la oscuridad. Debe de brillar, debemos de sacar el peor de los virus de nuestra vida, que es el pecado. Y quiero recordarte una vez más que el pecado no es solamente hacer lo malo, sino no hacer el bien que sabemos hacer. Porque al que sabe hacer el bien una vez más y no lo hace, le es considerado pecado. Esto es sumamente importante, hermanos, en nuestras vidas. Hermanos, quiero recordarles la última palabra de Crónicas. La última palabra de Crónicas que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué? Y sanaré su tierra. Quiero que recuerdes esto, hermano. Quiero que recuerdes esto. No dudemos que Dios traerá salvación y sanidad a nuestra vida. Si le pedimos a Dios, venimos delante de Él, nos acercamos, humillamos, reconocemos que no tenemos control de todo. Amén. Reconocemos que no tenemos control de todo. Eso es humillarnos delante de Dios. Y buscar en mi rostro, dice el Señor. Eso es tener esa relación con Jesús. Buscar su rostro, sobre el cual mi nombre es invocado. Es poner nuestra atención en Jesús y buscarle a Él. Y se arrepintieran de sus malos caminos, dice el libro de Crónicas. Eso es abandonar el pecado. Dice entonces: yo escucharé, yo escucharé, yo escucharé. Mira esta palabra: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra entonces es muy importante. Dios quiere sanar nuestra tierra, perdonar nuestros pecados. Pero para que suceda ese entonces, debe de suceder lo que ya te dije al principio. Debemos de sacar el peor de los virus de nuestra vida con el poder de la sangre de Jesús. Amén, amén. Con el poder de la sangre de Jesús. Hoy por hoy, hermanos, en este tiempo, en este momento, es por medio de la sangre de Jesús que recibimos sanidad en nuestro cuerpo. Recibimos sanidad en nuestro espíritu. Yo quiero un entonces para todos ustedes, hermanos. Yo quiero un entonces para todo el que me escucha. Entonces, eso queremos para cada uno de ustedes. Entonces, yo, dice Dios, oiré desde los cielos. Yo quiero ese entonces para ti, hermano y hermana. Yo sé que tú quieres también ese entonces. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Mira lo primero, ¿qué es lo que el Señor trata primero en nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor trata primero en nuestra vida? El Señor trata primero con el peor de los virus, que es el pecado. Yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No dice al revés, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Lo primero con lo que debemos de tratar en nuestra vida es ese virus que nos lleva a la muerte, tanto física como espiritual. Let's deal with that, brothers. Let's deal with that. Ten toda la precaución acerca de este virus que está sobre todo el mundo. Ten toda la precaución. Pero hermano, hermana, ¿y qué tal el virus que destruye tu alma? ¿Y qué tal el virus que te condena al infierno? Yo sé que muchos no quieren oír de eso. I know. You want to tune in and get a sermon that makes you feel good and no, but you got to deal with this first. You got to deal with the virus that destroys your soul and condemns you to hell. Amen. Open your heart to the Lord. Amen.
Because this trial, esta prueba, esto, también lo pasaremos, hermanos. Y si no lo pasáramos, y si alguno muriera de esta enfermedad, ¿qué dijo Jesús? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Ya sea pronto o ya sea muchos años de hoy, un día vamos a partir. Vamos a partir a la casa de nuestro Padre. Pero tenemos que tratar con eso primero. Tenemos que tratar con eso primero. Así que el día de hoy te invito a que inclines tu rostro y hagamos una oración. Señor y buen Dios, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, en esta tarde queremos presentar nuestras vidas delante de ti. Y Señor, tratar con el peor de los virus, que es el pecado, que trajo, Señor, la muerte física, las enfermedades con las cuales hoy luchamos en todo el mundo. Pero no tan solamente trajo la muerte física, pero también trajo la muerte espiritual. Señor, el día de hoy yo te quiero pedir que tú abras los corazones de todas las personas que nos escuchan. Quizá tú el día de hoy me escuchas y nunca les has abierto tu corazón a Jesús. Hoy puedes hacerlo ahí donde estás. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y reconozco que mi pecado me aparta de ti. Hoy entiendo que tengo el peor de los virus dentro de mí, que es el pecado. Pero hoy entiendo que tú derramaste tu sangre para vencer este virus. Así que hoy pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Te invito a mi vida y a mi corazón para que seas el Señor y el Salvador. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, Jesús ha entrado en tu corazón y con su sangre ha limpiado el peor de los virus. Te invito a que me pongas un mensaje. Me puedes enviar un mensaje ahí en la conversación o en privado, donde quiera que tú estés. Doesn't matter. No importa. Dime: Pastor Víctor, hoy hice la oración. Hoy hice la oración. Y yo voy a contactarme contigo, voy a estar orando por ti. Pero quizá el día de hoy tú tienes tiempo de caminar con Jesús. Conoces del Evangelio, sabes. Eres un hijo, una hija de Dios. Pero vives con este virus de pecado. Y aunque la Biblia dice que todos somos pecadores, es la práctica del pecado la que nos daña. El día de hoy debes de pedirle perdón al Señor. Así que donde tú estás el día de hoy, haz esta oración conmigo. Querido Padre, perdóname por mi pecado. Perdóname porque en vez de arrepentirme, constantemente te he ofendido. Pero sé que tu amor es más grande que tu ira. Sé que tu misericordia es más grande. Y sé, Señor, que si yo vengo delante de ti y pido perdón, tú me perdonarás. Así que el día de hoy yo te pido perdón por mis errores y mis faltas. Pero también te pido que me des la fuerza para ya no hacerlo más. Para caminar de la manera que a ti te agrada. Para consagrar mi vida a ti. Y aunque tenga que hacer los cambios que tenga que hacer, lo voy a hacer porque quiero caminar contigo y quiero caminar de una manera que te agrade. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, Jesús te escuchó, el Padre te escuchó y cree en tu palabra. Él cree en tus promesas. Mantente firme. Dale la fuerza, pídele la fuerza para el día de la tentación. Y que sea la más alta prioridad en tu vida, agradarle a Él. Oremos todos. Señor y buen Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Señor, que salga y sea de bendición a los que nos escuchan en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Y todos decimos amén. Gloria a Dios, hermanos, en esta tarde. Damos muchas gracias al Señor. ¿Qué tal si damos un aplauso a Jesús el día de hoy? Gloria a Dios.